Capítulo 11. La perspectiva de la alabanza. ¿Por qué es crucial estar consciente de la presencia de Dios? Lo que estoy a punto de decir puede parecerte ofensivamente simple, pero es en gran manera importante. ¿Estás listo? No te lo pierdas. Pon atención. Si olvidas que Dios está ahí, no hablarás con Él. Simple, ¿verdad? Te lo advertí. Pero es cierto, cuando no nos concentramos en la presencia de Dios, no oramos. En vez de eso, nos vamos solos. Nuestros pensamientos se mueven en la dirección equivocada y nuestra vida pronto lo sigue. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios está ahí, nos percatamos de que podemos hablarle. Cuando las cosas van mal, en lugar de solo sentirnos mal, miramos hacia arriba, miramos a lo alto y hallamos a Dios, que nos ama y tiene el poder para ayudarnos. Necesitamos sentir la presencia de Dios, recordándonos habitualmente que Él está con nosotros para que seamos persistentes en la oración. ¿Recuerdas la receta de Pablo en Filipenses 4 en cuanto a las circunstancias que inducen al pánico? Él decía, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Date la oportunidad de asimilar esta verdad que cambiará las reglas del juego. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparte, entonces es lo suficientemente grande como para orar por ello. Si está en tu mente, entonces está en el corazón de Dios. Así que ora. Si estás comenzando a sentir algunos pensamientos negativos desbocados, estás preocupado por tu próxima cita médica, no sabes qué decisión tomar, estás preocupado por cómo les está yendo a tus hijos en la escuela, a ti en tu trabajo, sientes que nunca encontrarás a alguien con quien casarte. Cualquier situación, ora. Algo que he aprendido en mis años como pastor es que muchas personas no saben con certeza cómo hacerlo, cómo orar. Muchas veces dicen, me dirijo a Dios como a mi omnipotente Creador. ¿Es obligatorio orar en el lenguaje de la Biblia, Reina Valera? ¿Debo terminar con toda la parte que dice en el nombre de Jesús? O tal vez digas, no conozco la Biblia con exactitud, entonces tampoco sé orar. O tal vez no encuentro la forma de hablar con Dios porque siento que Él no me escucha. O muchas veces escuchas a otras personas orar con palabras demasiado elaboradas y tú sientes que tus oraciones no van a ser escuchadas porque no te las sabes de la misma forma que los demás que escuchas. La respuesta a todas esas preguntas es no. En el huerto de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús llamó a Dios Abba, la palabra aramea para padre. Abba era la forma más sencilla y cariñosa de referirse a un padre en estos tiempos. Nuestro equivalente será papá o papi. Dios es un Dios relacional que te ama y quiere tener una relación de intimidad contigo. Puedes llamarlo Abba Padre, como lo hizo Jesús. Pablo escribió, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, lo cual puede parecer un poco formal, pero no lo es. Otra manera de traducir las palabras de Pablo es, den a conocer sus necesidades. Cuando ya has tenido suficiente y tus problemas te tientan a entrar en pánico, ¿cómo debes orar? Solo da a conocer tus necesidades. Tengo 6 hijos y los ama, soy su aba, su papá, su papi. Mis 6 hijos tienen 6 personalidades diferentes y cada uno da a conocer sus necesidades a su manera. Mi hija mayor, Katie, da a conocer sus necesidades a través de mensajes de texto. Sus textos son amorosos, pero cortos, directos y al punto. Mi segunda hija, Mandy, no envía textos, ella llama. Le gusta hablar. Mi llamada promedio con Mandy dura casi 43 minutos. He pasado de estar recién rasurado a tener una dulce barba hipster en algunas de nuestras conversaciones más emocionantes. Ana hace presentaciones formales. Presenta información con un rotafolio. A menudo me siento
poco preparado e inapropiadamente vestido para nuestras conversaciones tipo sala de juntas. Mi hijo Sam espera al menos hasta las 10:30 de la noche. Aparece en nuestro dormitorio para hablar y sus solicitudes se llevan un largo tiempo. Stephen es nuestro pequeño abogado. Es más inteligente que nadie en la sala. Cuando pide, ya tiene su defensa preparada para cualquier objeción que yo pueda alegar. Siempre va 3 pasos delante de mí. Mi hija más pequeña, Joy, pedirá, enviará textos, llamará, vendrá a la habitación, cantará, suplicará. Nunca se rinde y siempre obtiene lo que quiere, porque es la pequeña de la familia. También es la favorita de todos. Pregúntale y ella te lo dirá. Cada uno de mis hijos es creativo en el modo en que pide, porque no está intentando hacerlo de forma correcta. Simplemente se comportan así como son. Dios no quiere que tampoco tú lo hagas de la forma correcta. Quiere que seas tú mismo, tal como lo hizo Él. Da a conocer tus necesidades como sientes que lo debes hacer. Ora desde el corazón a tu manera. Puedes decir tus oraciones, gritarlas, cantarlas o escribirlas en un diario. Puedes orar largamente o hacer oraciones cortas. Solo asegúrate de hablar con Dios. No hay una forma perfecta, solo ora a Dios, habla con Él. Cuando ores, pide con confianza. Como papá, me gusta cuando mis hijos me necesitan. Dios es perfecto. Dios es tu perfecto Padre Celestial. Le encanta cuando tú acudes a Él y le comunicas tus necesidades. Pedro nos dice que Dios nos invita a ir a Él. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Eso lo encuentras en el 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 7. ¿Sientes deprimido, exhausto, como si ya hubieras tenido suficiente? ¿Sientes como si te estuvieras hundiendo? Pedro dijo, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y Él los levantará. Esas palabras serán más significativas si piensas en el que las escribió. Pedro es el que estuvo en la barca con otros discípulos y tuvo la audacia de creer que podía salir de ella y caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Iba paso a paso sobre el mar de Galilea, probablemente caminando como un niño pequeño en un parque de camas elásticas, cuando se percató del viento y de las olas. Sus pensamientos comenzaron a correr, girando en espiral hacia la negatividad. Se obsesionó con las olas que rompían y con el viento que aullaba. La presencia de problemas provocó que ignorara la presencia de Jesús, así que se hundió. Pedro se estaba ahogando. ¿Y qué hizo? Se extendió para buscar la mano de Jesús. Jesús lo levantó y lo salvó. Años después Pedro no lo había olvidado y anima a cualquiera que vea su carta. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y Él los levantará. Este es tu cerebro en oración. De vuelta a mi crisis en el verano del 2019, con docenas de mensajes que escribí, reuniones, viajes, el reino animal emboscando mi hogar y cada automóvil a la vista, sentí que me estaba ahogando. Busqué ayuda de mi consejero y elaboramos una estrategia. Esta consistía en oración. Decidí comenzar a diezmar mi tiempo de estudio en oración. Siempre he sido diezmador con mis finanzas. Creo que Dios es dueño de todo y me confía algo de su dinero y me pide que le regrese el 10%. Yo le honro con el primer 10% y confío en que Él bendiga el resto. Décadas de diezmar me han enseñado que el 90% de lo que tengo con la bendición de Dios es mucho más que el 100% sin esta bendición. Ahora estoy aplicando este principio a la predicación. En vez de trabajar más duro, oro más. En vez de trabajar más tiempo, oro más tiempo. La estrategia está basada en mi fe de que si doy el 90% de mi tiempo de trabajo para la preparación y el 10% para orar, puedo hacer más que si trabajara el 100% de ese tiempo.
Creo que si preparo mi corazón, Dios me ayudará a preparar el mensaje. Mientras vivo esta estrategia, encuentro que estoy menos ansioso y tengo más seguridad. La oración ha quitado mucho del pánico y lo ha reemplazado con paz. La oración funciona. La oración cambia las cosas. Y lo que es más importante, la oración te cambia a ti. La oración cambia tu cerebro. Hace algunas décadas, los neurólogos creían que el cerebro ya no cambiaba después de la adolescencia. Hoy sabemos que eso no es verdad. Nuestros cerebros están constantemente evolucionando. Los neurólogos llaman a ese proceso neuroplasticidad. La idea es que podemos esculpir nuestro cerebro, así como podemos esculpir nuestros músculos con algo de tiempo estratégico invertido en el gimnasio. Tu cerebro está recableándose todo el tiempo al crear esas nuevas vías neuronales. Cada vez que tienes un pensamiento es más fácil pensarlo otra vez. Esas son buenas noticias si tienes pensamientos piadosos. No lo son si has sido condicionado para huir de las furgonetas azules. Tu cerebro está cambiando y la oración cambia tu cerebro. El doctor Andrew Newberg es el director de investigación del Hospital Thomas Jefferson y el Colegio Médico en Pensilvania. Es un especialista en la neuroplasticidad y en estudiarla en forma funcional. Te lo diré claro, no sé qué significa nada de eso, pero entiendo las conclusiones del Dr. Newberg. Él escribe en artículos académicos y en libros como How God Changed Your Brain, Cómo Dios cambia tu cerebro, que la oración es como un ejercicio físico para el cerebro y que transforma su química. Piensa en eso. La oración no solo toca el corazón de Dios, sino que además cambia la química de tu cerebro. Otro autor llamado en el campo de la neurociencia es la doctora Caroline Leaf, autora del libro Enciende tu cerebro. Su sitio web dice: la doctora Caroline Leaf es patóloga de la comunicación y neurocientífica cognitiva con una maestría y un doctorado en patología de la comunicación y una licenciatura en logopedia, especializada en neuropsicología cognitiva y metacognitiva. Te lo voy a decir directamente otra vez, no tengo ni idea qué significa todo eso. Pero la doctora Leaf escribe: se ha descubierto que 12 minutos de oración diaria concentrada por un periodo de 8 semanas puede cambiar el cerebro hasta el punto que puede medirse en un escáner cerebral. Este tipo de oración incrementa la actividad en áreas del cerebro asociadas con la interacción social, la compasión y la sensibilidad hacia otros. También incrementa la actividad del lóbulo frontal a medida que la concentración y la intencionalidad se incrementan. Tu vida siempre se está moviendo en la dirección que dictan tus pensamientos más fuertes. La preocupación y los pensamientos tóxicos cambiarán tu cerebro y moverán tu vida en una dirección en la que no quieres ir. La oración cambia tu cerebro y mueve tu vida en una dirección positiva. ¿Recuerdas lo que escribió Pablo? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese texto, el versículo, está en Romanos capítulo 12, versículo 2. De adaptarse a transformarse y ser renovado. La oración literalmente renueva nuestra mente, nos lleva a la paz y a entender a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Así que, ¿por qué caemos en pánico? Es esa odiosa amígdala cerebral. Los científicos tienen un nombre para lo que nos sucede, acuñado por Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional: el secuestro de la amígdala. La amígdala echa un vistazo a lo que está ocurriendo afuera y tiene una respuesta inmediata, emocional y abrumadora, y a menudo una reacción desproporcionadamente excesiva. Furgoneta azul, corre, corre, huye.
¿Cómo evitar ser rehén de tu amígdala? ¿Cómo contrarrestar su impacto negativo y no permitir que te intimide hasta el pánico? La respuesta es sencilla: orando. Ya sé, te entiendo, parece algo que los pastores deben decir, pero podemos encontrar paz a través de la oración. Es verdad. Podemos controlar nuestro cerebro a través de la oración. Es algo que los pastores dicen, y los sacerdotes, y en todas las iglesias, pero también lo afirman los científicos. Otro de los descubrimientos del doctor Andrew Newberg sorprendió a la comunidad científica. Descubrió que la oración puede regular y disminuir la respuesta de lucha o huida de la amígdala. Un científico llamó a lo que nos sucede como cuando entramos en pánico, cuando entramos en preocupación o cuando nos ponemos como locos, lo llamó secuestro de la amígdala. Por otra parte, Pablo, desde una perspectiva espiritual, describe esto como pensamiento pecaminoso. ¿Pero qué es eso? El pensamiento pecaminoso es no confiar en las promesas y en el poder de Dios. La oración es elegir, confiar en las promesas, es sentir el poder de Dios en nuestras vidas. La oración es decidir volvernos a Dios y rendir nuestros sentimientos y el control de nuestra vida a Él. Confiar en sus promesas y en su poder. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar con fe. Pablo escribió: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ese versículo lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Por eso es crucial que aprendamos a detectar cada pensamiento, que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a revisar cada pensamiento que tenemos. Sí, son muchos en un momento, en un pequeño instante, pero en momentos de crisis, aferrarnos al Espíritu Santo y que su presencia sea como un guardián inmenso en la entrada de nuestro cerebro, que va a filtrar todos esos pensamientos que nos roban la paz y nos alejan del gozo y la paz de estar en presencia de Dios. Si un pensamiento se levanta en contra del conocimiento de Dios, vamos a demolerlo con el poder del Espíritu Santo, porque no seremos dominados por pensamientos oscuros que sean destructivos para nuestro corazón y para nuestra paz. Todo lo contrario, en oración, recuerda, de la forma más natural que puedas hablar con Dios, esa presencia va a estar en tu vida y va a eliminar los pensamientos negativos que te aparten de la presencia de Dios. Debemos aprender a confiar en que Dios tiene un propósito en cada una de las situaciones que estamos. Y es por eso que debemos aferrarnos a la oración desde nuestro corazón, para que el Espíritu Santo esté presente en cada momento y podamos ver todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. La caja de Dios. A través de la oración y del poder de Dios podemos llevar todo pensamiento cautivo. Permíteme darte una forma visual de pensar en esto. Quiero que en realidad lo hagas. Consigue una caja. No tiene que ser sofisticada ni grande. Una pequeña caja de Amazon, la de zapatos, algo pequeño que tengas en casa. Ahora escribe Dios sobre la caja. Cada vez que tengas una preocupación, una carga, tentación, un pensamiento equivocado, algo que te robe la paz, escríbelo en un trozo de papel. Ojalá un trozo de papel pequeño. Y vas a escribir: tengo miedo de que vayan a despedirme. Me preocupa mucho mi hijo. Quiero usar el teléfono e ir a sitios web o a redes sociales a las cuales no debo ir. No sé qué hacer porque el próximo mes no tengo con qué pagar las facturas. No sé qué hacer porque no sé por dónde tomar el rumbo para mi trabajo. Estoy preocupado o preocupada porque no encuentro un propósito. Estoy preocupado porque mi salud no ha mejorado. Todo eso, cada pensamiento cautivo, escríbelo en un pequeño papel.
y colócalo en la caja que llamaste Dios. Cuando lo hagas, ora. Puedes decir, Dios, estoy confiando en ti en cuanto a este asunto. Sé que tú tienes el control. Sé que eres más grande que esto. Este no es un pensamiento que quiero tener, así que te lo entrego a ti. Una vez que ores y pongas el pequeño papelito con tu problema escrito ahí, y lo pones dentro de la caja, continúa con tu vida. Desde ese punto en adelante, si decides que quieres preocuparte por cualquiera de esas cosas, ve a la caja de Dios, saca cualquier papelito y dile a Dios, no confío en ti en cuanto a esta situación, así que te lo voy a quitar y me voy a cargar preocupándome de más. Cuando le dijimos a Dios, no confío en ti, así que voy a sacar el papelito de la cajita donde se supone tú me vas a ayudar, vas a decirme seguramente, jamás podría decirle yo eso a Dios. Pero piénsalo bien, cuando nos preocupamos por algo, damos por hecho o estamos dándole a entender a Dios que Dios no nos va a ayudar, porque seguimos preocupándonos. Así que lo ideal de este ejercicio es que puedas entregarle a Dios tus cargas y descansar y confiar en su palabra. Porque nosotros no queremos vivir preocupados ni angustiados. Esa no es la vida a la que Dios nos llamó. Dios nos llama a vivir una vida en confianza, en bendición, confiar en sus promesas. El Señor está cerca, así que necesitamos colocarnos en la presencia de Dios y ser persistentes en la oración. Pablo nos dijo que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestros pensamientos intentan traicionarnos, pero sabemos que si algo es lo suficientemente grande como para preocuparse, entonces es lo suficientemente grande como para orar por ello. Si está en tu mente, entonces está en el corazón de Dios. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese versículo lo encuentras en Hebreos capítulo 4, 16. ¿Quién y no qué? Una semana en particular, en aquel terrible, horrible, nada bueno y sí muy mal verano del 2019, tuve poco menos de 2 días de estudio con 4 mensajes completos por escribir y predicar. Además, uno de esos era el mensaje de fin de semana de nuestra iglesia, y es muy importante. Y estaba el mensaje para nuestro personal, que es crucial porque es una de las únicas 4 veces en el año cuando todos los empleados de nuestra iglesia se reúnen. Estas reuniones dirigen la cultura y la pasión espiritual de nuestra iglesia. Y en un mensaje para uno de mis ministerios favoritos, Hope is Alive, un grandioso grupo de personas que está venciendo las adicciones. Y un podcast de liderazgo que francamente puede alcanzar tanta gente como todos los demás combinados. Estaba sentado en mi escritorio trabajando en el mensaje para nuestra iglesia. El tema era la perspectiva de la alabanza. No me estaba saliendo para nada bien. Por eso comencé a sentirme incluso más ansioso. Pensé, no puedo terminar esto, tengo 3 más que hacer. No puedo hacerlo, no va a funcionar. Repentinamente tuve problemas para respirar. Me di cuenta de que estaba dejando que mis pensamientos negativos me empujaran a la situación de pánico total. Se me ocurrió una idea. Estoy escribiendo un mensaje diciéndole a la iglesia que alabe a Dios. Tal vez deba alabar a Dios. Luego otro pensamiento vino a mi mente, pero no quiero terminar el mensaje. Vamos a retroceder un poco en el pasado. Pablo estaba en prisión, no por un crimen, sino por hablar de Jesús. Podía ser ejecutado, entonces escribe a sus amigos Filipos, regocíjense en el Señor siempre. Luego suena como tu mamá porque repite, en caso de que no estés escuchando, otra vez lo dice, regocíjense. Ese es un gran versículo para grabarlo en una taza de café con una linda letra cursiva. Regocíjense en el Señor siempre. De hecho es perfecto para un imán de nevera. Quizá para ponerlo en una tarjeta de felicitaciones, por supuesto. Es algo espiritual decirles a tus amigos, regocíjense en el Señor siempre. Es una revelación total.
Detesto cuando la gente me cita ese versículo a mí. Si estoy en medio de una situación difícil, o si me pincho un neumático, o fuera ahí un calor ardiente, o acabo de enterarme de que necesito que me extraigan un diente, o mi hijo está enfermo. Craig, lo que necesitas es regocijarte en el Señor siempre. Una de las razones por las que los detesto es que tengo que preguntarme acerca de la persona que lo dice. O sea, tú me dices que me regocije y a ver, ¿tú te regocijas en el Señor siempre? ¿Eso es verdad? Podría preguntarte acerca de Pablo. Le dijo a la gente que se regocijara en el Señor cuando estaba en la cárcel, pero realmente se regocijó en él. Realmente lo hizo cuando estaba en prisión. Por supuesto que lo hizo. La celda de la cárcel de Roma desde la que Pablo escribió sus amigos en Filipo no fue el primer lugar en el que estuvo preso. Pablo a menudo era encarcelado por predicar a Jesús. Leemos acerca de una de esas ocasiones en Hechos 16. Curiosamente, esta vez Pablo estaba en la cárcel de Filipos. Pablo y Silas sanaron a una mujer, algo que enfureció a algunas personas y provocó un gran disturbio. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en un calabozo interior y les aseguró los pies con un cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y a los presos que los escuchaban. Sucede en Hechos capítulo 16, versículo del 22 al 25. Aunque a ti nunca te hayan rasgado la ropa ni azotado con varas, pudiste haber sido despojado de tu confianza, de tu fe, tu dignidad y golpeado con dudas, ansiedad y desprecio. Quizás puedas identificarte un poco con Pablo y Silas. ¿Puedes imaginártelos? Confinados en una prisión, yaciendo en frío y un suelo duro, con las heridas abiertas, quizás una nariz fracturada, un par de costillas rotas, sin doctor, enfermero o apoyos, ni medicinas. ¿Has estado en una situación como esa? Quizá golpeaste el suelo cuando supiste que alguien a quien amas tenía cáncer, o que tu hijo estaba usando drogas, o que tu cónyuge te estaba siendo infiel. En esos momentos trágicos, ¿qué haces? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Alabaron a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? Regocijándose siempre. Así que a pesar de la situación tan difícil en la que se encontraban Pablo y Silas, aún así estaban alabando a Dios. Y no sé si en los momentos de mayor dificultad en tu vida, en el momento de quebranto total, también tú alabes a Dios. Pero hay varias cosas que sí te puedo decir. Primero, ellos estaban alabando a Dios por el quién es Él, no por el qué les estaba sucediendo. Ellos estaban llenos de sangre, vendados en la prisión. Si tú les preguntas por qué están alabando a Dios, no creo que hubiera algo en ellos que pudieran señalar. No estaba sucediendo nada bueno, pero su Dios aún era bueno. No estaban alabando a Dios porque el qué les sucedió, están adorándolo por el quién es Dios. Y tú puedes hacerlo de la misma forma. Tus circunstancias pueden ser malas, pero tu Dios aún es bueno. Él está cerca. Sus promesas son verdad. Su amor es incondicional. Su gracia todavía es sorprendente y su tiempo todavía es perfecto. Puede que no te gusten los qué de las situaciones que están ocurriendo, pero aún puedes alabar a Dios por quién es Él. Me explico. No importa la situación que estés atravesando, la situación difícil por la que estás, incluso leyendo este libro para aprender a fortalecerte en Dios. Quebrantos de salud, problemas financieros, problemas familiares. No importa qué situación estés pasando. Es quién lo importante. Es saber que Dios está con nosotros, está contigo y no te va a dejar solo en ningún momento. Es en estos momentos donde más no debemos aferrarnos a Dios,
no por los qué, sino por quién es Él en nuestras vidas. Por otra parte, Pablo y Silas estaban alabando a Dios antes de la provisión, así que a menudo postergamos alabar a Dios hasta que Él no nos dé lo que queremos. Piensa esto, ¿no te pareces a un niño caprichoso que cree que tiene derechos? No seré agradecido hasta que obtenga exactamente lo que quiero. Somos mejores que eso. Y lo que es más importante, Dios se merece algo mejor. Pablo y Silas alabaron a Dios antes de que Él respondiera a sus oraciones o cambiara sus circunstancias. Ese es el tipo de persona que debemos ser. Estaban alabando a Dios y entonces Él se manifestó. Pablo y Silas estaban orando a Dios en medio de la noche y ¡pum! Dios se manifestó. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16 versículo 26. Ellos no alabaron a Dios porque se manifestó. Dios se manifestó porque ellos lo alabaron. Me pregunto si es posible que hayas alabado a Dios para que se te manifestara de alguna forma, pensando que estarás agradecido y lo alabarás cuando lo haga, mientras que Dios está esperando que seas agradecido y lo alabes, y no se manifestará hasta que tú lo hagas. Así que regocijémonos en el Señor siempre, adorémoslo hoy. No importa nuestro qué, sino lo que Él es. ¿Quién es Él? Adorémoslo. Y alerta de spoiler, Dios se manifestará siempre en tu vida. Así que regocijémonos en el Señor siempre, adorémoslo hoy. No importa nuestros qué, siempre importa quién es Él. Adorémoslo. Dios se manifestará siempre en nuestras vidas y hará temblar la celda, tus cadenas y tus puertas se abrirán y recibirás bendición. Y lo más importante, la paz de Dios está en tu corazón. Pablo les escribió, regocíjense en el Señor siempre, a sus amigos en Filipos desde la celda en Roma porque ya había estado en celda antes, incluyendo esa misma de Filipos. Sabía lo que sucede cuando alabamos a Dios incluso antes de que Él provea. Dios se manifiesta, Dios siempre y se luce siempre que lo hace, porque cada situación que estés pasando, por ser quien es Él, Él se regocija en que tú des testimonio de lo que sucede en tu vida gracias a Él. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Recuerda, estaba sentado en mi escritorio con 4 mensajes por escribir, en el que estaba trabajando. La perseverancia de la alabanza me pareció que no estaba funcionando nada, y el pánico se estaba apoderando de mí, y se me ocurrió una idea. Estoy escribiendo un mensaje diciéndole a la iglesia que alabe a Dios. Tal vez yo deba alabar a Dios. Luego otro pensamiento vino a mi mente. No, pero es que no quiero porque todavía tengo mucho trabajo que hacer. En ese momento mi amígdala y mi corteza prefrontal comenzaron a discutir. Sin embargo, hice caso omiso a esa entrada en pánico y comencé a intentar alabar a Dios. Sin embargo, sinceramente no tenía mucha fe en ello. No era alabanza profunda. Se parecía más a, ok, muy bien Dios, bueno, estoy convencido de que aún estás aquí, supongo, pero tengo todos estos mensajes que escribir, así que si podrías ayudarme y no sé, tal vez ayudarme a concentrarme para poder leer estos mensajes, así que te voy a alabar. Lo hice a regañadientes. Pero en un momento comencé a llorar. Mi espíritu comenzó a quebrantarse y mi ética laboral pasó a un segundo plano. Mi irritabilidad se convirtió en intensa alabanza. Me di cuenta de que estaba celebrando un servicio de alabanza completo, justo ahí en mi escritorio. Solo Dios y yo. Él se manifestó en medio de mi alabanza. Confieso que mi alabanza comenzó poco entusiasta, pero Dios siempre tiene gracia conmigo, así como contigo, y se va a manifestar de todas formas. Es tiempo de que fijemos nuestros pensamientos en Dios, que le demos alabanza por lo que Él es Él. ¿Quién es Él? Sin importar lo que pueda o no estar pasando en nuestras vidas. Cuando lo alabamos, Él se manifiesta. Cuando se manifieste cambiará nuestra forma de pensar.
Si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos de vida. Y adivina qué, incluso cambiarán más cosas. Cuando alabamos a Dios, también cambia nuestra perspectiva y nuestro cerebro. Y allí es donde debemos dirigirnos siempre. Ejercicio 11. Tu caja de Dios. El ejercicio de este capítulo simplemente es hacer con exactitud lo que te comenté en la sección llamada la caja de Dios. Consigue una caja, decórala, dedícale un tiempo y escribe en la parte superior Dios. Decórala como quieras, con versículos, con algo que sea tu caja especial de Dios. Tu caja de oración. Escribe tus problemas en pequeños papeles, ora por ellos y ponlos dentro. Entiendo que hacer esto puede ser un poco extraño al principio, pero disfrútalo. Hay algo especial en el simbolismo y el acto de poner tus problemas dentro de una caja y entregárselos a Dios. Y después, si decides preocuparte, pues lo sacas y confiesa tu lucha a Dios. ¿Qué tal si este simple ejercicio cambia tu vida de oración y lo que Dios hace en ti? Eso valdría cualquier esfuerzo, ¿verdad?